La solubilidad es un tema realmente muy importante en el manejo de las mezclas. Vimos en el tema de mezclas las unidades de concentración y vimos cómo se pueden preparar las diferentes mezclas que pueden ser soluciones dependiendo de la apariencia final que tomen. Pero no hemos tenido en cuenta factores que limitan el manejo de las mezclas. Uno, en teoría, lo que hemos visto hasta ahora es que uno puede tomar cualquier cantidad de un soluto y disolverlo en un medio como agua y de acuerdo a eso hacer cálculos de concentración, pero eso físicamente tiene un límite, porque las sustancias, algunas se disuelven en muy poca cantidad. Entonces, si uno trata de preparar una mezcla con valores que vayan más allá de la capacidad que tiene esa sustancia para disolverse, pues no lo va a poder conseguir, porque cuando sobrepase la capacidad de la solubilidad, entonces lo que agregue se va a quedar separado del medio de dispersión. O sea que se va a ir al fondo si tiene una densidad mayor que el medio que está dispersando, que en el que se está dispersando, o se puede ir a la superficie si la densidad es menor, o puede permanecer en suspensión y presentar una apariencia como turbia, como sucede por ejemplo con el agua de los ríos cuando ha habido lluvias y hay crecientes. Entonces, el tema de solubilidad en la agricultura específicamente, pues al menos hay dos casos importantes donde tiene mucha incidencia. Primero, en la preparación de las mezclas que se vayan a aplicar al cultivo, por ejemplo, en abonos foliares. Se preparan mezclas líquidas con nutrientes, entonces hay que tener en cuenta si esa mezcla de nutrientes que se va a dispersar o a disolver en el agua no tiene problemas de solubilidad. Cuando ese sistema de aplicación de ese medio, de esa mezcla líquida, se hace a través de tuberías, entonces si hay algún grado de insolubilidad, eso va a producir que parte de los solutos se precipiten y se depositen en las paredes de las tuberías o en las salidas de las válvulas que tenga la tubería. Entonces eso va a producir problemas de obstrucción y va a ser un inconveniente grande. Otro tema que se puede manejar con lo de la solubilidad es en cuanto a la aplicación de los abonos. No es lo mismo aplicar un abono en tiempo de verano o en un cultivo donde no se estén aplicando riegos que aplicar abono cuando es necesario aplicar muchos riegos con frecuencia o en tiempo de invierno. Cuando un abono, dependiendo de las condiciones en que se haya preparado, tiene diferentes grados de solubilidad. Entonces, si se aplica un abono que es muy soluble, por ejemplo, los que están hechos a bases de amonio, y la época es lluviosa, entonces eso va a hacer que mucho de ese abono que se aplique se pierda porque el agua lo disuelve y como se producen corrientes de agua que pueden ser bastante fuertes, entonces ese abono se va a perder. Ahora, si el abono es muy insoluble, entonces en tiempo de verano que hay poca humedad en el suelo y de pronto no se estén utilizando riegos constantes, entonces ese abono con poca solubilidad va a tener poca agua para disolverse y va a estar muy pocamente disponible para las plantas. Entonces, esos son como dos factores en que uno puede pensar en qué momentos uno pueda considerar la solubilidad en la agricultura. Entonces, aquí estamos viendo un cuadro que nos define primero qué es la solubilidad y dice que es la cantidad máxima de una sustancia que se puede dispersar en un medio. Normalmente en la agricultura, pues el medio es el agua. Entonces, allí dice la cantidad máxima, o sea que hay un momento donde ya la sustancia no puede dispersarse más dependiendo de la cantidad de agua o disolvente que disponga. Entonces, ¿de qué depende la solubilidad? Bueno, depende de la temperatura. No todas las sustancias varían de la misma manera. Ya más adelante lo vamos a ver en informaciones que hay sobre solubilidad, cómo es esa variación con la temperatura. La solubilidad también depende de la presión. En este caso, la presión afecta la solubilidad de los gases. No tiene incidencia sobre líquidos o sobre sólidos que se estén dispersando en un medio líquido.
Y finalmente, la naturaleza de los componentes que están mezclando. En este caso, pues se le llama, cuando se trata de soluciones, se le llama a los que se dispersan normalmente en estado sólido, se le llama soluto, y el medio líquido donde se dispersan se le llama solvente. Pero el caso es que dependiendo, claro, de la naturaleza química de cada uno de ellos, uno de los factores más importantes es la polaridad de los enlaces que tengan. Entonces hay sustancias que tienen enlaces que son muy polares. Hay otras sustancias que no. Las que tienen enlaces que son muy polares, por ejemplo, son las sales inorgánicas. Las sustancias que tienen enlaces que no son polares son, por ejemplo, componentes orgánicos. Entonces, cuando se está considerando el agua como medio de disolución, las sustancias que tengan enlaces polares o iónicos son las que se van a disolver en una gran cantidad. Y las sustancias que no los tengan, pues se van a disolver de una manera muy difícil o inclusive va a ser tan pequeña que se van a considerar insolubles. Por ejemplo, eso sucede cuando se trata de disolver aceite en el agua. Hay una pequeña cantidad que se disuelve, pero es tan pequeña que se considera que el aceite es insoluble. Bien, otra característica o aspecto que se considera en la solubilidad es la manera de expresar la medida de la solubilidad. Entonces aquí están dando dos ejemplos, no son los únicos, hay muchas maneras de hacerlo. Pero entonces siempre va a expresar la relación del componente que uno trata de dispersar con relación a la cantidad del medio en el que se trata de dispersar ese componente. Aquí en el primer caso, por ejemplo, ahora de gramos, que sería del componente que uno va a dispersar, dividido entre 100 gramos de solvente, por ejemplo, 100 gramos de agua. Entonces eso quiere decir de que se están considerando 100 gramos de agua y se va a ver cuánto de esa sustancia que uno quiere dispersar se puede hacer en esa cantidad de agua. Y esa es la solubilidad expresada en gramos por 100 gramos de solvente. Otra forma de expresar la solubilidad ya en términos más de la química que de términos físicos es la de moles. Ustedes saben, por ejemplo, cuando vimos lo del peso molecular, que una de las formas de cuantificar la materia es a través de una medida, por ejemplo, de gramos o de moles. Entonces, cuando se calcula el peso molecular, se establece la relación que hay entre gramos y moles. Entonces, igualmente, si uno tiene esa relación que se puede sacar por conceptos teóricos, pues uno puede expresar la medida en gramos o moles. Y el medio que va a dispersar, aquí en este caso lo están indicando en unidades de volumen. Por ejemplo, como se maneja normalmente el agua, es muy común que para el agua se maneje en unidades de volumen. En este caso aquí está expresándose por litro de solución. Bien, eso es lo esencial en cuanto a la solubilidad, los factores que hay que tener en cuenta con relación a la solubilidad. Vamos ahora a ver en sí qué es el concepto de solubilidad. Entonces aquí tenemos un esquema donde se está representando un montículo de sal, por ejemplo, sal común, cloruro de sodio, y se va a agregar cierta cantidad de esa sal a un recipiente que contiene 100 mililitros de agua y como vimos antes eso depende de la temperatura, entonces vamos a suponer que la temperatura a la que va a estar esa mezcla y a la que tiene el disolvente que es el agua va a ser 25 grados centígrados. Entonces, supongamos primero que tomamos 20 gramos de sal y lo agregamos a esos 100 mililitros de agua que están a 25 grados centígrados. Entonces, por las propiedades que tiene el cloruro de sodio, esos 20 gramos de sal se disuelven completamente, se dispersan completamente en el agua. Y al final vamos a tener una solución en la que no vamos a poder ver la sal que está dispersa allí porque toda está distribuida uniformemente y las partículas son tan pequeñas que no podemos apreciarlas. Cuando se tiene esa condición, entonces se dice que esa solución es insaturada, es decir, todavía puede contener más sal disuelta. Cuando uno está preparando una solución de estas, lógicamente en un principio cuando agrega los 20 gramos de sal, ellos se van a ir al fondo porque la disolución o la dispersión de las partículas no es inmediata. Entonces eso hay que darle tiempo. Pueden ser un minuto, pueden ser 5 minutos, pueden ser una hora. Además eso también depende de si uno agita o no agita. Cuando uno agita, acelera el proceso de dispersión, entonces más rápidamente se va a disolver.
Pero aquí pues estamos considerando de que se le ha dado un tiempo suficiente y que se ha agitado también. Entonces, después de determinado momento, esa sal, como todavía no satura el medio, entonces se va a dispersar completamente. Bien, ahora, si tomamos 40 gramos, entonces es probable de que quede un residuo en el fondo. Aquí estamos especificando de que quedó 1 gramo, o sea, después de darle suficiente tiempo y haber agitado la solución, haberla movido de alguna manera, entonces siempre al final, cuando dejamos la solución quieta, al final aparece un residuo en el fondo y es de sal. Aquí estamos diciendo, como les digo, de 1 gramo. Aproximadamente eso nos va a dar, o eso nos da la solubilidad real de la sal. Hay algunas fuentes que varían un poco en cuanto a esos datos, pero pues más o menos está por ahí. Entonces eso quiere decir de que la solución que está en este vaso, que tiene los 100 mililitros de agua, ya en este caso, como queda un residuo en el fondo, entonces esa solución que está sobre ese fondo, la que está allí con la sal, está saturada. Es decir, si usted le agrega más sal, esa sal adicional que le agregue no se le va a dispersar, se va a ir al fondo cuando usted deje de agitarla. O usted puede dejarla así 1 semana o el tiempo que desee, y si no pasa, no hay interacción con esa solución con el medio y se mantiene, digamos, aislada, entonces así va a permanecer la solución. No va a aumentar el residuo ni se va a disminuir. Entonces, en ese caso, ya cuando aparece un residuo, ahí ya la solución que está encima de ese residuo está saturada. De acuerdo a los datos que estamos indicando acá, estamos diciendo que estamos agregando 40 gramos de sal y se nos ha ido al fondo 1 gramo y pudimos dispersar 39 gramos. Entonces, de acuerdo a eso, estamos diciendo que la solubilidad de la sal de cocina a 25 grados centígrados es de 39 gramos de cloruro de sodio, que es el nombre científico de la sal de cocina y que tiene como fórmula molecular NaCl, por cada 100 mililitros de agua. Entonces, esa es una de las formas en que podemos decir la solubilidad. Miren que aquí estamos diciendo por cada 100 mililitros de agua y no estamos incluyendo en el divisor el volumen que ocupe la sal de cocina. O sea, en el numerador arriba está solamente la sal y en el divisor está solamente el solvente o el medio que está dispersando la sal. Bien, entonces como les decía, si además de esos 40 gramos agregáramos más, por ejemplo, si en vez de 40 hubiéramos agregado 50 gramos, entonces la solución va a volver a saturarse porque estamos pasando la capacidad de solubilidad que tiene la sal de cocina y por lo tanto como la solubilidad es de 39 gramos, entonces en el fondo se van a depositar, ya en este caso ya van a ser 11 gramos porque solamente el agua puede contener, de acuerdo a esa cantidad y temperatura que tiene, solamente puede contener 39 gramos. Por lo tanto, nos sobran 11 gramos que no se van a poder dispersar o disolver. Entonces, si usted hiciera eso, pues este caso pues no se maneja sal para nada en un sistema de riego. Pero si usted hiciera eso con un abono o una sustancia cualquiera, que puede ser inclusive una sustancia para controlar plagas, y la agrega en una concentración que no es la que permite que esté disuelta completamente, entonces parte de esa sustancia se va a depositar en las tuberías, como les decía antes, y eso sería un problema. Bien, esto sería entonces la conceptualización básica de lo que es la solubilidad.